Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. Sea Maldonado. Sí, perfecto. Buenos días. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto verles. Qué bonito poder reunirnos nuevamente para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Ser ministrados por la palabra es una bendición. Ser ministrados en alabanza nos llena. Ser ministrados en oración nos comunica con Él. Qué bendición tan grande es la de poder hacer las cosas en esta preciosa comunidad de la iglesia San Marcos, que es una parte chiquita de esa iglesia grande del Señor que está alrededor del mundo. Quiero invitarles a que abramos la preciosa y deliciosa palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, si son tan gentiles. Capítulo 4, versículos del 38 al 41 del Evangelio de Lucas. Les invito por favor a que conforme lo encontremos nos pongamos de pie para dar lectura a la porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana. Lucas capítulo 4, versículos del 38 al 41. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Como ya recordarán, el Evangelio de Lucas en su capítulo 4 expone y detalla el cumplimiento preciso de las profecías mesiánicas.
Hace un par de semanas hicimos justamente una alusión específica a lo que está contenido entre los versículos del 18 al 21 del capítulo 4 de Lucas, ¿sí? Que a su vez hacía alusión a la profecía del profeta, valga la redundancia, Isaías. ¿Recuerdan? ¿Sí? Voy a dar lectura brevemente a los versículos del 18 al 21 a manera de introducción nada más. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Continúa la narración bíblica en el versículo 20. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cada vez que recuerdo esto se me eriza la piel. El Señor Jesucristo expuso públicamente el cumplimiento de la profecía de Isaías junto con los suyos, y los suyos no le reconocieron, no le recibieron, no pasó nada. Lo llamativo de esto es que han transcurrido más de 2000 años desde ese entonces para acá, y los suyos siguen sin haberlo reconocido como tal. Siguen esperando que la profecía de Isaías se cumpla, cuando se cumplió hace muchos años atrás. Jesús ya venía en aquel momento realizando señales de naturaleza mesiánica en otras regiones, lo hemos mencionado también. Y ahora vamos a continuar con ello. Pero ya dejaron estos temas de ser fortuitos, sino que en este segundo año de ministerio Jesús empieza a hacer abundantemente señales ya. ¿Sí? Era un tema muy explícito y muy grande. La semana pasada nuestro querido hermano Beto nos hablaba de cómo el Señor traía liberación para las personas que tenían este tipo de posesiones demoníacas. ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos esto también, y quiero reforzar lo que Beto dijo para que todos no lo olvidemos nunca. Ningún cristiano puede ser poseso jamás. ¿Sí? No hay comunión entre el Espíritu de Dios que habita en ustedes y cualquier entidad que no provenga de Dios. Por lo tanto, eso es imposible. Y conviene que nosotros sí aclaremos esto, porque entiendo muy bien por qué lo hacía mi hermano. Es porque en estos tiempos mucho se nos dice y mucho engaño hay pululando por ahí, hablando incluso de que los creyentes podemos llegar a tener algún tipo de posesión, cosa que no es verdad. No lo es, y lo rechazamos enfáticamente con la autoridad de la palabra de Dios. Señalamos también que estos hechos marcaron el inicio de este segundo año. El segundo año del Señor Jesucristo era el año de la popularidad. Aquí todos le querían. Todos querían que venga, todos querían escucharle, todos querían recibir milagros, todos querían ver señales. Y el Señor los hizo de todo color, sabor y olor. El Evangelio de Juan dice que si se hubiese escrito todo lo que el Señor Jesucristo hizo, no hubiesen alcanzado los libros del mundo para anotarlo. ¿Sí? Es verdad, yo lo creo, yo sé que es así, seguramente ustedes también. Pero no importa lo que no se escribió, importa lo que sí se escribió, porque eso es lo que Dios quiso revelarnos sobre el Señor Jesucristo y sobre todo su ministerio y sobre toda la bondad de Dios a lo largo de la historia. Y es lo que tenemos en la Biblia. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, y eso sí llama la atención, que esa multitud, que esas multitudes de las que nos habla la narración bíblica, que apoyaban al Señor, que buscaban de Él, que querían verle, que querían escucharle, un año después, o año y medio después, clamaban por su crucifixión? Fueron las mismas multitudes, era la misma gente. Él salió de Jerusalén por la situación compleja que se había presentado alrededor de su seguridad. Sin embargo, retorna después de haber hecho un ministerio tremendamente exitoso para ser crucificado después por la misma gente que lo había vitoreado, no solamente meses antes, sino una semana antes, cuando entró a Jerusalén, antes de iniciar su pasión. Hoy en día, hermanos, es llamativo cómo se levantan cada cierto tiempo personas para hacer gala de poderes extraordinarios y de sanidades y demás. Esta semana escuché en una radio deportiva, cosa que llama la atención, pero así es el engaño de Satanás, que uno de los periodistas afirmaba que se había ido al Perú, a Piura, de manera puntual, porque había la fama de un famoso adivino que cobraba $500 por consulta, porque nadie sabe las cosas como ese señor. Y lo pululan y lo publican y lo lanzan, cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios pena a los adivinadores o a los que pretenden serlo.
Cuando la palabra de Dios nos habla de que quienes trataban o hacían o practicaban esas cosas en los tiempos del Señor Jesucristo y después de su muerte, era porque tenían espíritus inmundos en su interior, que no podían predecir el futuro, ojo, ¿no? Pero que tenían tal vez más información del presente. Es impresionante cómo nos dejamos apantallar de ese tipo de cosas. Hermanos, hoy que tenemos la posibilidad de abrir la palabra de Dios, tenemos que reconocer las verdades bíblicas como lo son. Mateo 24, versículo 24 también, capítulo 24, versículo 24 dice, y nos advierte el Señor Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, a usted y a mí. Nos van a tratar de engañar. De ahí la responsabilidad que tenemos como iglesia de predicar permanentemente la palabra de Dios como la verdad revelada que es, de tal forma que podamos repeler y reconocer el engaño. Les decía y les recuerdo que es imposible detectar o determinar que un billete es falso si uno no conoce las señales del verdadero. Con la doctrina, con la teología sanas es igual. Si yo no conozco la sana doctrina, si no conozco la verdad revelada de Cristo a cabalidad, tampoco voy a poder identificar el engaño de Satanás. Hermanos, tenemos dura tarea para hacer eso. Y el pueblo de Dios puede o va a tratar de ser engañado. Más de 2000 años después, vemos cuando aparecen estos famosos brujos y adivinos y sanadores, que el pueblo de Dios también trata de ser tentado por ese lado. Y no nos podemos equivocar, hermanos. Nosotros no estamos preocupados por nuestro futuro, porque nuestro porvenir proviene de Dios y Él está en control de ese porvenir. A nosotros no nos preocupa lo que vendrá, porque nuestro Dios está en control de nuestras vidas, de la suya y de la mía. Y aprendimos a vivir un paso en fe a la vez. Y nada más. Es todo lo que necesitamos. Pidamos a Dios entonces que cuando exploremos esta porción bíblica que vamos a tratar hoy, sea Él el que nos dirija y nos muestre. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos la bendición de abrir tu palabra. Y gracias, Señor, por la forma en la que tú nos ministras y nos muestras tu verdad. Gracias porque no te contradices. Gracias porque eres directo. Porque nos ilustras y nos ministras, nos exhortas en amor. Y por eso, rendidos a tus pies hoy, hemos llegado para escucharte. Permítenos, Señor mío, apartar cualquier cosa de los hombres y escucharte solamente a ti. Que tu nombre sea exaltado en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. El ministerio del Señor Jesucristo continuaba, como lo hemos visto hace un momento, y continuaba afianzando su estructura. Para los que les gusta estudiar estrategia y demás, no hay mejor estratega que el Señor. Dios lo hace todo perfecto y todo planificado, todo encaja en su lugar. No hay nada mejor que eso. Cuando uno da 2 pasos hacia atrás y observa la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos a un Dios de orden. El mismo Dios de orden que se manifestó, por ejemplo, en el tiempo del profeta Nehemías. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando se reedificaron los muros de Jerusalén. ¿Sí? En aquel tiempo la planificación y la oración guiaron al pueblo para cumplir con un propósito divino. La oración, la planificación van de la mano en la medida en la que nosotros nos rendimos a la planificación de Dios. Una de las cosas que hemos cambiado en este año como iglesia es que ya nos hemos desprendido de decirle, Señor, tenemos un plan que queremos poner a tus pies en oración. No, ahora le decimos, Señor, queremos llegar en oración ante ti para que tú nos muestres tu plan. ¿Sí? Es distinto. Porque nos abandonamos en manos de Él para que Él sea el que nos muestre la verdad revelada y renunciamos a pensar que podemos proponerle cosas a Dios. Y entonces llegamos a este punto donde el Señor continuaba haciendo lo que ya hemos visto en los versículos previos a esta porción. Estaba enseñando en las sinagogas, tal como lo vemos en el versículo 38. ¿Sí? Dice el versículo 38, entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron justamente por ella. Esta es una de las personas o uno de los eventos que nos ayudan a ejemplificar de mejor manera el cuidado y el detalle que Dios tiene con su pueblo. Aquel Dios que lo creó todo, que creó el firmamento con el poder de su voz, que hace tantas cosas fantásticas, acabamos de adorar hace un momento al respecto de eso. Ese Dios todopoderoso desciende, manda a su Hijo, se encarna, camina entre nosotros, entre personas como usted y como yo.
y viene a morir por usted y por mí con nombre y apellido. ¿Se dan cuenta la magnitud del amor de ese Dios? ¿Sí? Ese Dios que dice que el firmamento se pinte de estrellas y se pintan. Y no son puntitos de luz en la inmensidad. Son estrellas, son cometas, son cosas fantásticas. Ese Dios al que la creación le obedece con tanta precisión, se acerca y les llama Eduardo, Iván, Roberto, y les llama y les dice por su nombre. ¿Para planes? ¿Para qué? Para planes de salvación, para redimir su vida y la mía. Ese es el tamaño del amor de Dios que tanto impacta y nos llega hasta el fondo. Cuando nosotros pensamos en las personas que se creen importantes en el mundo, pensamos en gente que llega rodeada de guardaespaldas y de mucha gente para que no les topen, para que no los vean, para que no conversen con ellos, porque son muy importantes. Y el más importante de todos quiere tener una relación personal contigo. Tiene una línea directa para ti. Tienes toda su atención y la tienes todo el tiempo. Solo tienes que buscarle. Ese Dios se preocupó al punto de llegar y después de predicar la palabra de su Padre en la persona de Cristo, entra en la casa de Simón, a quien luego se llamará Pedro, ustedes lo recuerdan bien, ¿sí? Y se preocupa por la salud de la suegra de Pedro. Ese es el nivel. No pensemos nunca que somos muy pequeños como para que Dios no se fije en nosotros, porque lo somos, pero lo importante de esto es el amor de Él, amor tan grande que sin importar lo chiquitos que somos en comparación con Él, Él se ha preocupado personalmente por ti y por mí. Esto a mí me llama mucho la atención porque en realidad lo de Dios es fantástico. Ese es tu Dios, ese es nuestro Dios, es aquel que no tuvo a su grandeza como cosa a que aferrarse, como describe la carta a los filipenses, sino que fue y sigue siendo su amor la razón de que una y otra vez continúe derramando su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas. Y les digo esto de una y otra vez porque en realidad es todo el tiempo. En los tiempos antiguos, las ofrendas se hacían todo el tiempo por el pecado del pueblo, porque el pecado del pueblo era recurrente. Y déjeme decirle algo, el suyo y el mío sigue siendo recurrente hoy. Y tal vez en este momento del tiempo no nos alcanzarían los animales para poder hacer sacrificios si tuviéramos que hacerlo. Porque nuestro pecado es enorme. Pero no necesitamos hacerlo porque el Cordero Perfecto ya vino, ya fue sacrificado y derramó su sangre por usted y por mí, para la gloria del Dios Padre. Recordemos entonces, hermanos, que este Señor Todopoderoso se preocupa de cada detalle de nuestras vidas. ¿Sí? Al Señor le preocupa lo que a usted le preocupa. O sea, Él está pendiente de lo que a usted le preocupa más bien. Él está pendiente de lo que a usted le aqueja, de las cargas que tiene, de sus alegrías, de sus tristezas, de sus desafíos. Él está pendiente de todo. También le preocupa su enfermedad. También le preocupan las cosas que usted está enfrentando en este momento, sea cual sea la naturaleza de ellas. Recordemos entonces, hermanos, que la enfermedad es una de las consecuencias más evidentes del pecado del hombre. ¿Sí? Cuando nosotros fuimos diseñados por Dios en el jardín del Edén, no estaba previsto que nos enfermemos. La enfermedad es una consecuencia del pecado. ¿Se acuerdan de ese pecado del que ya hemos hablado, que lo corrompió y lo dañó todo? Pues sí, a ese me refiero. A ese que compartimos nosotros desde nuestra naturaleza. Y Dios incluso está pendiente de esas cosas. La suegra de Pedro presentaba un cuadro de fiebre. Y sobre la fiebre, ¿qué sabemos en la actualidad? Sabemos que no es una enfermedad, sabemos que es un síntoma, ¿sí? Un síntoma de algo más, ¿no es cierto? Es el cuerpo defendiéndose de un ataque, ¿sí? Sube la temperatura para tratar de matar el anticuerpo, es básicamente lo que pasa, ¿sí? De ahí la importancia de que cuando uno tiene fiebre, pues explore cuál es la razón de esa fiebre, ¿verdad? La fiebre no es una enfermedad per se. Nosotros en esta narración bíblica no conocemos cuál era la razón de la fiebre que tenía la suegra de Pedro. No lo sabemos, pero no es lo importante en realidad. Lo importante es lo que Dios hace con ella, versículo del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿No? En la persona de él, versículo 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Quiero escoger este versículo en otra versión. Voy a leer en este momento la traducción de la Nueva Biblia Viva. Versículo 39. Él se inclinó sobre ella y ordenó que la fiebre se le quitara, y se le quitó. Ella enseguida se levantó y comenzó a servirles. ¿Por qué escogí esta traducción? Porque esta traducción nos ayuda a entender un poquito mejor qué fue lo que sucedió. ¿Sí?
hay una aclaración que es importante. Él le ordenó a la fiebre que se vaya y la fiebre se fue, eso es cierto. Y realizo esta aclaración para no caer en la imprecisión que también nuestro hermano Beto nos decía la semana pasada, ¿no? ¿Sí? Cuidado con decir espíritu de fiebre, ándate, ¿no? No es un tema de espíritus de fiebre ni nada de eso, ¿verdad? Sino que Dios está en control de todo y de todos, eso es otra cosa. ¿Sí? Y por eso, en lugar de utilizar la palabra reprender, vemos cómo en esta traducción se utiliza la palabra de ordenó y la fiebre le fue quitada. Sí, eso sí, es importante hacer esa aclaración para desmitificar ciertas cosas, ¿verdad? Y afianzar lo que ya hemos aprendido justamente hasta el día de hoy. Pero el detalle más importante de este verso tiene que ver con la restauración total de la salud de la suegra de Pedro. ¿Y cómo sabemos que fue total? Porque Jesús le ordena esto y la dama se para y se pone a servirles inmediatamente. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo la restaura totalmente. No es que solamente le quitó la fiebre, no le dio un ibuprofeno para que pueda estar bien ese ratito y seguir haciendo las cosas. Que por cierto ni existía el ibuprofeno, no es una broma nada más. ¿Sí? Simplemente le ordenó y se acabó el tema. Y se acabó la fiebre, se acabó la enfermedad, lo que quiera que haya tenido, se fue. Y eso es el poder de Dios. El Dios que lo crea todo también puede sanarlo todo. No hay nada imposible para Dios. Él no puede hacer nada excepto aquello que atente contra su propia naturaleza, pero eso es harina de otra conversación y para otro momento. ¿Sí? Es importantísimo ver cómo sucede esto y además la reacción de gratitud de una persona que recibió un favor de Dios en ese instante no es tirarse al abandono, sino empezar a servir. Y es que, hermanos, nosotros estamos aquí para servir. Esa es nuestra razón de ser, para glorificarle a Dios con lo que Él nos haya enviado a hacer. Y cada uno de ustedes, como yo, tenemos una función que cumplir. ¿Sí? A nadie Dios les llamó a salvación para sentarse a ver los toros de lejos, sino que todos tenemos un propósito que cumplir. La consecuencia natural de lo que ha pasado en los versículos 38 y 39 está en el 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. El número de necesitados anhelando recibir sanidad se multiplicó con el boca a boca, ¿no es cierto? En este momento hay muchísimas estrategias publicitarias y de marketing y demás, y todo el mundo mide cómo llega la gente a sus negocios. Pero lo cierto es que cuando uno explora un poquito más se da cuenta que el boca a boca, la referencia que damos a los demás, termina por ser muy eficiente y por lo general la más eficiente de las referencias. ¿Sí? Yo le suelo decir a mi esposo cuando me manda una publicidad, me dice, ¿será verdad? Le digo, cuando alguien que conozca la haya probado, me cuentes. ¿Sí? Porque regularmente eso es la primera referencia válida, ¿no es cierto? Entonces, si alguien me ofrece algo, yo le pregunto si lo ha probado o no. En este caso, el boca a boca, porque además no había otra forma de hacerlo, funcionó a la perfección. ¿Viste lo que pasó en la casa de Simón? La suegra estaba hecho pedazos y se levantó al tiro. ¿Qué hacemos? Vamos, yo también tengo fiebre, a mí me duele la pierna, yo no veo con este ojo, lo que sea, ¿verdad? Todo el mundo en tropel llegó para allá a buscar al Señor Jesús. Esa era la consecuencia natural del boca a boca. Dicen, ¿no es cierto? Pueblo chico, infierno grande. Las cosas se mueven rápidamente. Pero esto era parte del plan de Dios. Y quisiera detenerme un momento para hacerles entonces una pregunta. La suegra de Pedro y el resto de personas que recibieron sanidad, o Lázaro que fue resucitado días después de su muerte, fueron restaurados en su salud, y Lázaro también volvió a la vida de manera total, porque no es que Lázaro se paró un ratito y se volvió a morir, ¿sí? Sino que volvió a la vida, ¿sí? Totalmente. Esto pasó, ¿verdad? Todos claros en eso. Bien, la pregunta es, ¿alguno de ellos se quedó medio sano o medio vivo? La restauración de Dios es total, ¿sí? No, o sea, me dolía, solo me sanó la pierna derecha, pero la izquierda sigue todavía mal, ¿sí? O sea, no era eso. Dios hace las cosas completas y eso está bien, amén, y gloria a Dios por eso. Ahora bien, ¿alguna de esas personas que recibió ese milagro sigue vivo hoy? No, con certeza, dígalo con certeza, ninguno de ellos sigue vivo hoy. Todos recibieron un milagro, pero igual todos se murieron, ¿sí? Como cualquiera de nosotros. Si yo les pregunto a todos me van a dar testimonios de milagros en sus vidas. Yo tengo algunos que compartir, tengo uno pendiente para compartir con ustedes, de hecho. Y amén por eso. Pero yo también me voy a morir, como todo el mundo, ¿sí? Y alguien me va a decir, no, ¿y qué pasa si es que ya llegan los últimos días? Conversación escatológica de otro momento, ¿sí? Pero en condiciones normales todos vamos a morir.
Eso significa entonces que los hermanos que recibieron esos milagros también murieron, ¿sí? Diremos entonces que la obra de Cristo fue insuficiente porque no fue capaz de salvarles la vida y darles vida eterna de una vez a las personas que estaban ahí. De ninguna manera. De ninguna manera, porque el propósito de la sanidad que Cristo les dio en ese momento no era el de darles vida eterna humanamente hablando. Ese no era el sentido, ¿sí? Sí. Dios nos dijo, por medio de los profetas, lo que el Mesías habría de venir a hacer en cuanto a milagros y señales que mostraría. Pero el objetivo de estos milagros y señales era justamente mostrar que Él era el Mesías. Tenía que cumplirse la profecía. Eso es la razón de ser. No tenía como objetivo dejarnos a nosotros contentos y viviendo eternamente sanos solamente por un momento específico. Ese nunca fue la motivación. Cuando hablamos de vida eterna, hablamos de otra cosa. ¿Sí? Y entonces, el punto más alto del ministerio del Señor Jesucristo no eran las señales, no era la sanidad, no era la expulsión de los demonios. Ese no era el punto más alto. El punto más alto es que Él vino a tomar nuestro lugar, a recibir el castigo que nosotros merecíamos, habiendo sido el único que nunca ofendió al Padre. Vino a recibir un castigo inmerecido por usted y por mí. Vino a cumplir la ley para que su sangre nos haga aceptos ante los ojos del Padre. Esa fue la razón y ese es el punto más alto de todo esto. Es interesante entonces y llamativo que en nuestros tiempos, sabiendo que Jesús vino a hacer todo eso y cómo lo hizo, seguimos poniendo la mirada en las señales que hacen otros supuestamente, y eso es lo que nos llama la atención, cuando el fondo del Evangelio ya está expuesto. Ya lo está. Y es eso justamente a lo que estamos apuntando el día de hoy, entender que somos aceptos al Padre y el punto más alto en el sacrificio de Cristo y en su sangre derramada por nosotros. Él es el Cordero definitivo. Y en este momento es para el momento también de desmitificar frases que acuña este pseudo-cristianismo en el que vivimos en estos tiempos. Se nos dice que Jesús vino a este mundo no solamente a traernos sanidad física, sino a traernos sanidad espiritual, porque estamos enfermos de pecado. ¿Ustedes no han oído eso? Yo sí he escuchado, hay gente que habla de la enfermedad del pecado. Déjeme decirle algo, amado hermano, amada hermana, usted no está enfermo de pecado, usted está muerto en el pecado. Yo estoy muerto en el pecado, ¿sí? No estamos solamente enfermos, no nos dio fiebre, no tenemos un resfriado. El pecado es sinónimo de muerte. ¿Sí? Y entonces, cuando vemos todo eso, entendemos que no es una condición de enfermedad. Efesios capítulo 2, versículo 1, Él, refiriéndose a Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, no enfermos, en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Porque al hablar de una enfermedad es hablar de algo que tiene cura, y hermanos, el pecado no tiene cura per se. Usted se muere por el pecado. El mundo está condenado por su pecado. No hay más vuelta que darle. Y uno tiene que entender cuál es su condición para buscar una solución. De otra manera estamos perdiendo el tiempo. La fe en Cristo nos enseña que el sacrificio es definitivo. Sin Cristo estamos condenados. Somos muertos en vida. Para los que les gustan las películas, somos Walking Dead. Ahí estamos moviéndonos, perdidos, muertos. Esa es nuestra condición. Pero Cristo tiene un plan diferente. Y aquí es donde yo me pego y me encanta lo que Pablo les dice a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20 de su carta. Les dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la diferencia. Abandonamos esa condición de muerte por medio de la sangre de Cristo y en sus méritos y en su verdad. Ese es el punto más alto. Eso es lo que vino a traer. No solamente eran las señales tenían que cumplirse, pero son señales, nada más. El fondo era otro. Y sigue siendo otro. Dígale usted a su hermano y a la hermana que está junto a usted, Cristo te amó y se entregó por ti, pero dígaselo para que lo escuche de alguien más, no solamente de mí. Dígaselo, porque la carta a los Gálatas nos dice eso y nos recuerda. Y me encanta que hable en primera persona, habla de ti y habla de mí. Es muy personal. Pablo tenía como característica dirigirse de manera muy puntual a sus audiencias.
Cosa que me llama poderosamente la atención en un mundo en el que ahora todo es tan subjetivo y tan abierto. Cristo no tiene subjetividades, Él tiene precisiones. Él pasó de lo abstracto a lo concreto. Y entonces el viejo hombre, el viejo ser en nosotros debía morir a sí mismo para que podamos nacer de nuevo. Sí, claro que teníamos que morir a nosotros mismos. ¿Recuerdan ustedes la conversación en Jerusalén con Nicodemo? Cuando Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿yo cómo voy a hacer eso? Pues, ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre si hasta se murió? Imposible. Y es que Cristo nunca se refirió a la carne, sino al volver a nacer en Él. Y entonces eso es otra cosa, ¿verdad? Porque cambiamos el switch y entendemos el sacrificio de Cristo como algo que nos da vida porque ya estábamos muertos. ¿Sí? Por eso tenemos que volver a nacer. Porque si estuviésemos vivos no sería necesario. ¿Sí? Ahora la pregunta del millón es, cuando ustedes nacieron de sus madres, ¿alguno de ustedes le dijo a su mamá, mamá, tenme? O papá, tenme con mamá. Nadie, ¿no es cierto? Buena cosa. Nosotros tampoco podemos resucitar por nosotros mismos del pecado. Es Cristo, así como Dios nos dio la vida, es Cristo el que nos da la vida eterna. Y es el que llama a cada uno de ustedes por su nombre, también a mí por gracia, y nos pone en la fila de la salvación y de la vida eterna por puro afecto de su amor. Eso es todo, absolutamente todo. Esta es la obra central del Señor, la tarea fundamental de Dios Padre, encomendándole a Dios Hijo a cumplir. No había absolutamente nada más. Aquel Cristo, por quien todas las cosas fueron hechas y para quien fueron hechas, vino y descendió para morir por usted y por mí. Ese es Él. Y vaya, la verdad, se me olvida, entonces uno piensa, wow, cuando estamos en las redes sociales, ve, tal cantante le dio like a mi comentario y uno se derrite de la emoción. ¿Sí? Oigan, el Dios Todopoderoso, el que le creó al cantante, el que hizo las redes, el que hace absolutamente todo, le llama a usted por su nombre y nosotros nos derretimos porque alguien nos da un like en X. Sí, hermanos, es hora de empezar a ver las cosas como son. Dios nos ama y Dios es grande y maravilloso. Y de ese Dios es de quien tenemos que compartir con los demás. Como tercer punto y último de este mensaje, quisiera compartirles un recuerdo. Hace algunos años un mentor mío me dijo que había invertido varios meses y quizá años de su vida en tomar la Biblia e ir sacando a limpio los nombres de Dios. Vaya, qué interesante. Dios, bueno, yo entendía, pero ¿cómo si Dios es Jehová? Entonces ahí él me explicaba lo que significaba la palabra Jehová y cómo los atributos de él se van puntualizando a lo largo de la Biblia, ¿sí? No solo de él como Trinidad, ¿no es cierto? Hace algo más de un mes en Navidad enfocamos las prédicas de la temporada navideña justamente en otra profecía del profeta Isaías, ¿se acuerdan? Ya habíamos hablado de Jesús admirable, Jesús Dios fuerte, Jesús Padre eterno y Jesús príncipe de paz. Ahí están varios nombres, solamente para puntualizar algunos. Después de estudiar el Evangelio de Lucas, hemos visto que hay otros nombres. ¿Se acuerdan de Emmanuel, por ejemplo? El Dios con nosotros, ¿sí? Y hemos ido hablando de eso, ¿no es cierto? Y justamente hemos visto cómo avanza la narración y hay otros títulos también para hablar de Él, ¿sí? Porque Dios tiene muchas cosas que decirnos y revelarnos sobre sí mismo. Es llamativo también que ese espíritu impuro del que nos comentó Beto la semana anterior, le dijo, yo te conozco, tú eres el santo de Dios, ¿sí? Fíjense en este detalle, mientras que el mundo decía, oye, ese no es el hijo de José, ese no es el hijo del carpintero, no es del nazareno tal y cual, el espíritu inmundo no le dijo nada de eso, le dijo, tú eres el santo de Dios. Llamativo, ¿verdad? Un demonio sabía perfectamente quién era él. Y es que humanamente nosotros tenemos mucho por aprender. Y es ahí cuando me llama la atención que algunas personas decían, ¿no es cierto?, que los demonios, si creyeran, podrían ser salvos. Oigan, los demonios no necesitan creer, ellos saben que Dios es Dios. Pero ellos no se van a salvar por eso. ¿Sí? Ese asunto pasó, como ya de hecho lo conversamos la semana anterior. Hoy en día nosotros sí tenemos que recordar y entender que Dios nos llamó a nosotros por nuestro nombre para salvación. ¿Sí? Y que sí, nosotros sí tenemos que aprender mucho de Él todavía, nos falta larguísimo por aprender de Él, de enamorarnos más de Él, de profundizar en sus verdades, claro que sí, tenemos un montón de camino por recorrer. Pero ustedes y yo hoy ya sabemos quién es el Señor Jesucristo y tenemos la responsabilidad de compartir eso con alguien más. ¿Sí? Ese es el objetivo de todo esto. Y refuerzo lo que dijimos la semana anterior. Satanás y sus demonios no necesitan creer porque ellos saben.
Sí, ellos le han visto, ellos sabían quién era desde el principio. Es más, él se cayó porque quiso ser parte de eso. Obviamente nadie puede ser parte de la Trinidad sino solamente Dios. Claro, ese es el cuento con este asunto, ¿verdad? Y en este punto específico volvemos a encontrarnos nuevamente con lo mismo, en el versículo 41. También salían demonios de muchos, dice la narración, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Sin más, porque delante de Dios los demonios no pueden mentir, delante de Dios los demonios no pueden engañar. Pero llama la atención que Jesús les reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Satanás sabe que está perdido, Satanás sabe que está derrotado, pero va a seguir tratando de estorbar. Pero hermanos, más allá de lo que diga el mundo, más allá de lo que haga el enemigo, más allá de nuestra propia carne, Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 nos recuerda las palabras del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No importa cuántos se junten contra usted o contra mí, no hay nada ni nadie que pueda arrebatarle a usted de la mano del Señor. Nada. Nada puede forzarle a que abra la mano y que se le caiga algún hito. Tranquilos. Alguien nos dice, nos critica, pero ¿por qué ustedes defienden que el salvo siempre es salvos de las doctrinas, derivado de las doctrinas de la gracia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que soy salvo porque Él me llamó a mí y que nada ni nadie me puede arrebatar del favor de Dios. Entonces sí, salvo, siempre salvo, pero no por mí, por Él y por su amor. Eso es absolutamente todo. Amados hermanos, el Señor vino a traer sanidad a un mundo enfermo, sí, pero no enfermo, sino muerto en el pecado, condenado a morir. Pero esa sanidad, como ya vimos, involucró llevar a nuestro viejo hombre a morir conjuntamente con Cristo, para también ser resucitados con Él. Y ahí es donde está la esperanza, porque la obra de Cristo nos acabó en la cruz. ¿Sí? Por eso cuando nosotros recordamos la cruz, no recordamos a Cristo crucificado, porque Él no está ahí. Sí, la cruz está vacía. Lo cantamos también varias veces, ¿no? Y es verdad, la cruz está vacía. Cristo resucitó al tercer día y nosotros, que morimos en esa cruz, nuestro viejo hombre, también resucitamos con Él. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y Pablo escribe en sus cartas que sin la resurrección, vana sería nuestra fe. Es triste entonces, hermanos, y les invito a que nos preocupemos mucho por esto, ver al mundo vagar sin tener conciencia plena de lo lamentable y triste de su condición. Como hijos de Dios no podemos permanecer indolentes a la realidad de la que Cristo nos sacó, porque nosotros éramos parte de ese grupo de gente perdida. Con frecuencia, a más de ustedes, a más de uno les he escuchado, y yo también oro así, le pedimos a Dios que nos permita ver las cosas como Él las ve. Esto está muy bien. ¿Cómo las ve? Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, hermano, hermana, si su anhelo es ver las cosas como Cristo las ve, que está muy bien, tenemos que aprender a ver al mundo con misericordia y nos debe compungir el corazón porque están caminando perdidos, como nosotros también estábamos perdidos antes de Él. Entonces, la posición que tenemos no es una posición de autoridad o de superioridad moral, es una posición de gracia y de misericordia que nos invita a compartir con otros lo que nosotros también recibimos de gracia. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, ni tampoco importa. Nuestra comisión y nuestro trabajo es llevar el evangelio. Punto. El crecimiento lo da el Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pues ahora que ya sabemos qué y cómo ve el Señor las cosas, cómo tenemos que actuar. Mateo capítulo 9 versículos 37 y 38. Y entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces, amados hermanos, resulta que el día de hoy ustedes han escuchado y leído el llamado del Señor para sus vidas.
¿sí? Porque ustedes han sido llamados a ser parte del obraje de Dios para la mies que Él ha dejado. Y que está regando y que está creciendo todos los días. No es fácil, no es sencillo, es para valientes. Esta semana me enteré que hay un ministerio internacional que apoya a la gente que se sube a los buses a predicar, que va a los parques a predicar, si les deben haber visto alguna vez estas personas. Ha sido un ministerio, yo no sabía, con vergüenza lo acepto, no tenía la menor idea. Pero ha sido un ministerio grande, internacional, con presencia en cerca de una veintena de países. Y la persona que me compartió de este ministerio me decía, me estoy enrolando en Europa, no aquí. Y me decía, oye, este ministerio ha sido de valientes. Y de verdad que debe ser de valientes. No sé cuántos de ustedes se han subido alguna vez a un bus a predicar la palabra, yo nunca. No sé cuántos de ustedes han participado en una campaña evangelística alguna vez. Pero para predicarle abiertamente al mundo la fe, se necesita un valor. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Ese valor no viene de los corazones de carne. Ese valor viene de Dios. Si es que usted tiene ese llamado para hacerlo, hágalo. ¿Y sabe qué? La próxima vez que vea a alguien predicando en eso, ore por esa persona. Porque Dios ha puesto algo en el corazón especial, algo que tal vez no está en el mío, pero que yo sí puedo orar para que Dios siga bendiciendo y usando a ese hermano o esa hermana que está llevando adelante ese ministerio. Sea cual sea el llamado que el Señor le haya hecho, por su nombre y su apellido una vez más, yo le invito a que le responda al Señor, como vemos en el Antiguo Testamento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Le enseñó a decir Elí a Samuel, ¿se acuerdan? ¿Sí? Respondámosle así, Señor, dime, me estás llamando, ¿qué tengo que escuchar? ¿Qué tengo que hacer? O mejor aún, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos no quisiéramos o no anhelamos hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo responde el mundo hoy? ¿Cómo responde la iglesia del Señor hoy? Sí, el Señor trajo sanidad para nuestros cuerpos en aquel tiempo, pero fundamentalmente salvación y vida eterna para nuestro espíritu. Y a la vez nos delegó la gran responsabilidad y privilegio de propagar el Evangelio al mundo. Cada vez, hermanos, que usted salgan de aquí, que vaya a comer en algún lado con su propia familia a veces y les vea perdidos y demás, pídale al Señor que le dé más de su amor para que el amor de Dios sea el combustible para hacer algo al respecto. Para que usted no se quede diciendo, uy, pobrecito, ve cómo se pierde. ¿Sí? Porque en algún momento alguien en su vida se acercó a usted y tuvo compasión de usted y le llevó el Evangelio. Y por eso está usted aquí sentado. Fue instrumento de Dios en su vida, así como lo fue en la mía también. Ahora, usted y yo tenemos la responsabilidad de ser instrumentos de Dios en la vida de alguien más. No podemos quedarnos así. Y entonces, este Jesús que hizo señales y cosas fantásticas, cumplió un propósito más allá de ellas y nosotros tenemos que alinearnos con ese propósito divino. La obra de Cristo es total, la obra de Cristo es suficiente y no hay otro camino para el creyente que el hablar de esa obra día y noche, sin cesar y sin dudar, por el mismo amor con el que Él nos habló a nosotros. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por darnos la bendición de poder compartir este mensaje en esta mañana. Yo te quiero pedir, Padre Celestial, que por favor nos ayudes a ver las cosas como las ves tú. Que nos ayudes, por favor, Padre Celestial, a no quedarnos solamente en entender y ver, sino que nos lleves, por favor, al hacer. No queremos permanecer, Señor mío, alejados de tu verdad. No queremos permanecer alejados de ti ni de tu obra. Ayúdanos, Señor mío, a cumplir con el propósito para el que nos llamaste. Gracias, Padre amado, por tu obra, porque fue completa y total y lo sigue siendo y lo será por la eternidad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.